un lugar mundial al que yo vengo con enorme gusto. Primero, agradecer a la Universidad del Atlántico, representada en este acto institucionalmente por la persona de Fidel Ginas, decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Agradecer a mi colega y amigo Jaime Colpas esta presentación, pero necesito aclarar que Historia Debate no llega a Barranquilla el 26 de mayo de 2009, sino lleva aquí 10 años, con los primeros profesores que se conectaron a nuestra red prácticamente desde su origen en Internet, como Milton Zambrano y como Luis Alarcón. Lucho Alarcón publicó ya inmediatamente de dar a conocer el manifiesto historiográfico en el número 5 de Historia Caribe, este texto que es nuestra plataforma historiográfica. Por lo tanto, llevamos ya 10 años aquí. Evidentemente, Jaime Colpas le ha dado un nuevo impulso no solamente a la presencia de Historia Debate en la Universidad del Atlántico, en Colombia, sino porque él es uno de nuestros representantes internacionales. Asistió al tercer congreso del año 2004. Todos los que estuvimos allí nos acordamos de Jaime Colpas, no solamente los que tenemos una relación más cercana con él, y os puedo decir que representó a la historiografía caribeña y colombiana con una gran altura. A estas alturas, en la red de Historia Debate, a través de la red de Historia Debate en todo el mundo, siempre representando la historiografía del Caribe y la historiografía colombiana. Por lo tanto, Historia Debate lleva aquí 10 años, porque hay ya adherentes muy antiguos y los más recientes, como Marta Silva Pertuz, que está por ahí, de la Universidad de San Martín, y sobre todo Jaime Colpas, que veis que tiene un grado de actividad, de convicción, orientado hacia el nuevo siglo, que nos sorprende y que nos agrada a todos, también en Europa. En fin, yo pretendo dar un panorama colectivo de la historiografía actual. Todos tienen una parte latente, como corriente historiográfica, que atraviesa los países, y una parte organizada, que quiere decir cuando una escuela, tendencia, corriente, pues tiene representantes, tiene medio de expresión, tiene una base institucional. Conviene no confundir una tendencia, en este caso historiográfica, con una divisoria académica, con una división académica, y tampoco con un tema de estudio o una línea de investigación. Se trata, lo que ya dije, un acuerdo de fondo, normalmente entre colegas de varias especialidades académicas, sobre cuestiones de método, de teoría y de relación con la sociedad. Las corrientes historiográficas más influyentes siempre han sido internacionales, desde el siglo XIX y con el positivismo, lo cual no quiere decir que no existan otras de escala menor o que las tendencias internacionales no tengan sus peculiaridades por áreas o por regiones o por países. Bien, es muy importante definir la situación de una disciplina a través de sus agrupamientos de historiadores, que en muchos casos se tratan de historiadores que tienen unas posiciones comunes y que no siempre lo saben. Pero bueno, ya con nuestra reflexión y con lo que aquí voy a ofreceros, trato de ubicar a los colegas más activos profesionalmente y de autoubicarnos, independientemente de su grado de convicción o de conciencia sobre su posicionamiento. También es cierto que voy a hablar de las 4 principales grandes tendencias, y eso no quiere decir que en los casos individuales no se compartan posiciones de más de una de esas tendencias. Es muy importante definir la situación de una disciplina académica a través de sus tendencias, porque eso permite ver cuáles son los paradigmas compartidos, los paradigmas hegemónicos de esa disciplina, en el caso de que estemos, como decía Kuhn, en una situación de ciencia normal. No es el caso. Entre el siglo XX y el siglo XXI estamos en una situación de ciencia extraordinaria, que otros dicen de crisis de paradigmas. Por lo tanto, lo que aquí vamos a describir y a interpretar es una situación de rivalidad
de paradigmas irresoluta, de momento, entre otras cosas, porque entraremos, creo yo, en las ciencias humanas y sociales en una situación de ciencia normal cuando el siglo que nace se aclara hacia dónde va. Es decir, que si hay una situación histórica todavía que nos sorprende, que no sabemos lo que viene detrás de la esquina, pues es difícil pedirle a las ciencias humanas y sociales tan vinculadas con la coyuntura política, ideológica, cultural, económica, etcétera, que entren en una situación normal. Por lo tanto, nosotros, con nuestros debates historiográficos, con la rivalidad de paradigmas y tomando postura en esta situación de cambio de paradigmas, todavía no finalizada, no solo estamos contribuyendo a aclarar el futuro de nuestra disciplina, sino también aclarar el futuro de nuestra sociedad, de la historia que se hace, de la historia que vivimos, que es una de nuestras obligaciones como académicos, como universitarios. El punto de partida, no me extiendo, es conocido, los profesores a los que estáis aquí, la mayoría de vosotros alumnos, os lo explican. En el siglo XX ha habido una revolución historiográfica protagonizada por la Escuela de Anales, por el marxismo historiográfico, por el neopositivismo, y eso entra en crisis entre finales de los años 80 entre mediados de los años 80 y mediados de los años 90. El grupo de Historia Debate hizo, coincidiendo con el segundo congreso en 1999, una encuesta internacional sobre la situación de nuestra disciplina dirigida a más de 50.000 colegas en todo el mundo, y preguntándoles cómo se ubican en relación con las tendencias historiográficas, la gran mayoría hablaban de anales, de marxismo, de historia cuantitativa, etcétera, en pasado, como corrientes muy queridas con las que se sentían identificados, pero en términos de pasado, no de presente. Cuando le preguntaba sobre el momento presente, pues contestaban otra cosa. Es decir, eran más eclécticos y ahí se veía la incertidumbre y la crisis de nuestra disciplina. Por lo tanto, las vanguardias historiográficas del siglo XX, ya desde Anales y desde otras corrientes, se ven como tradiciones muy queridas, en las que nos hemos formado, que nos inspiran cara al futuro, pero que no están vigentes como corrientes colectivas organizadas. Por eso yo voy a hablar, quiero referirme al panorama actual de la historiografía internacional en el siglo XXI, no en el siglo XX. En realidad, todas las referencias que haga será a la última década, a la primera década, por tanto, del siglo XXI. Podemos decir que mi análisis tiene como topes temporales 1999 y el año 2009. Claro, donde se ha acelerado y profundizado esa profunda transición histórica, ese cambio de civilización que se inicia con la caída del muro de Berlín, que toma impulso, no se sabe hacia dónde. Finalmente esa salida no va a ser tan infeliz como pensábamos. A partir de la elección del señor Obama como presidente de los Estados Unidos, pues decía que se inició con la caída del muro de Berlín, tomó impulso con el atentado de las Torres Gemelas, un cambio de sociedad, un cambio de política, un cambio de cultura, un cambio de civilización, que es el contexto en el que tiene lugar mi análisis de la situación, de las tendencias en nuestra disciplina académica. Industrial, pero el que estamos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI es mucho más profundo, porque la revolución tecnológica, tecnocientífica hoy en día es de una envergadura extraordinaria, como nunca la ha vivido la humanidad hasta ahora, comparable con la revolución neolítica de la agricultura, con la revolución industrial que dio origen al capitalismo, pero va más allá, porque la revolución de las comunicaciones altera